Lo que hoy me trae aquí, el vídeo que vamos a hacer, como ya habéis visto por el título, versa sobre los aforadores. Y aforadores o relojes de nivel que todos los fabricantes ponen en los barcos de motor o de vela para que la tripulación pueda controlar la cantidad de combustible que tiene y por lo tanto saber cuántas millas le quedan en el depósito, por decirlo así, ¿no? Y el vídeo que voy a hacer hoy, que voy a intentar que sea lo más breve y lo más sencillo posible porque el tema no da para más, viene a cuento de que en cierta ocasión yo antes tenía un velero muy flamenco que era un Bellure de 41 pies, era Ketch de los pocos que había y era un barco de mucha vocación marinera porque tenía mucha capacidad para agua dulce, embarcaba 1000 litros, embarcaba 500 litros de gasoil y a una velocidad de 5 o 6 nudos a motor pues podía hacer fácilmente 600 millas sin repostar y era un gran barco, ¿no? Un barco con mucha vocación de crucero. Y en cierta ocasión, como os he dicho, viniendo de Menorca, por ahí no me acuerdo, el tiempo era tan bueno que apenas usaba la vela, las velas iban arriba, la mayor y la mesana cazadas al medio y el motor sin parar, pues casi 2 días seguidos, hasta el momento de que yo salí con los depósitos llenos. Y vi que al principio, si este era el depósito que tenía entonces en aquel barco que se llamaba el Antocho, un Bellure 41, repito, la saeta en cero, cuando ponía el contacto, empezaba a marcar lo que tenía el depósito. Aquí estaba el tope, aquí obviamente había 500 litros, lógicamente yo calculaba que había aquí 250 y que prácticamente aquí se acababa la reserva y había cero. Y yo iba tan campante haciendo esto. Cuando salí de Menorca, creo, una cosa así, con el motor, el barco iba lleno, empecé a gastar y yo veía que hacía muchas millas y aquello gastaba muy poquito. La aguja bajaba muy poquito y venga a hacer millas y venga a hacer millas. Y yo casi estaba a mitad de viaje y había gastado esta zona de aquí nada más. Pero aquí, ¿qué pasa, no? La sorpresa comenzó cuando ya por Ibiza y llegando con el camino de entre Ibiza y Santa Pola, esta aguja empezó a bajar. No digo yo que se viera bajar mirándola con la vista, pero que bajaba de una forma alarmante, hasta el punto de que calculé que si eso seguía bajando en esa progresión, yo no llegaba a motor a Santa Pola. Tuve que parar el motor y contentarme con el poco viento que había. Afortunadamente a las pocas horas empezó a soplar y me llevó casi de aleta y de través a Santa Pola y no me hizo falta purgar casi el motor, ¿no? Pero eso me llevó a una consideración y el ver cómo es posible que un aforador que me tenía que marcar la mitad del depósito aquí 3/4, aquí 1/4 en la reserva, y si estaba aquí sería que aún me quedaban 250 litros. ¿Qué estaba pasando? Y entonces caí en la cuenta de lo que ya estáis imaginando y os quiero referir, porque la solución es muy simple y muy agradable y muy de amigos marineros, ¿no? ¿Qué ocurre con los aforadores? Los aforadores, si me permitís, son marcadores de nivel y los fabricantes hacen la placa de arriba de los distintos tipos de aforadores para que vayan ahí los cables, el positivo y el negativo, para tomar la altura del nivel. Hacen una placa que baja hacia abajo en los distintos tipos, eso hasta cierto punto es normal. En unos hay una alambre que lleva un flotador como el de la cisterna del inodoro y a medida que el líquido que está aquí, el flotador está aquí, va bajando el nivel del líquido de combustible y a medida que va bajando el flotador va bajando y este giro lo traslada en amperios o no sé en qué, porque no soy entendido, a el reloj del cuadro de la mesa de cartas que nos marca lo que queda. ¿Qué ocurre? Que este va marcando alturas de combustible. Los otros más sencillos llevan el flotador dentro de una especie de canuto, el flotador sube o baja según
la altura de combustible, y si el depósito es así de alto, cuando el flotador está aquí, el reloj nos marcará la mitad, obviamente, y cuando el flotador está bajando porque baja el nivel de combustible, irá descendiendo. Cuando está lleno, lógicamente, nos marcará que la aguja se pone aquí porque está lleno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que esto está fabricado siempre y cuando haya una equivalencia entre la capacidad del depósito y la altura del líquido que tiene en su interior. Es decir, eso sería bueno si los depósitos que nos embarcan a bordo los fabricantes fueran, atención a la palabra, paralelepípedos regulares. Y agradezco que me haya salido bien a la primera porque no estoy insultando a nadie. Es una palabra que he tenido que ensayar mucho hasta que me saliera. Un paralelepípedo regular, ya es la segunda vez que lo digo bien, es una figura tridimensional, volumétrica, que tiene lados paralelos 2 a 2, ángulos rectos, aunque pueden ser también lateralizadas, y en la que el volumen interior es proporcional a la altura del lado que consideremos la altura, porque si lo ponemos del lado, en otras palabras, un paralelepípedo regular perfecto sería un cubo, un dado de jugar al parchís, o para los más jóvenes que no saben lo que es el parchís, para jugar a los dados en una mesa de dados. Bueno, el caso es que si eso es así, tanto este aforador como este marcarán aquí la mitad, aquí 3/4 de depósito, aquí 1/4 de depósito y aquí que está lleno y aquí que está más vacío que nada, ¿no? Porque todos tienen el grifo de fondo abajo, por donde se alimenta el motor. Eso está claro. Pero, ¿quién lleva en su barco un depósito que sea un paralelepípedo regular? Como no sea un barco tremendo, que tiene unos espacios tremendos y el fabricante pone paralelepípedos regulares, ya no lo digo más veces, pues todos serán depósitos de este tipo, ¿verdad? Es decir, aquí vemos un paralelepípedo regular con un aforador de flotador de canuto, que lo voy a llamar así para que nos entendamos, y aquí tenemos realmente los depósitos que llevan nuestros barcos. Ya estáis sabiendo, ya os estáis dando cuenta que este nivel es 1/4 de depósito, pero no tiene 1/4 de capacidad, es 1/4 de altura del nivel depósito. Esta capacidad no es la misma que esta de aquí, aunque aquí hay 1/4 de altura y aquí hay 1/4 de altura. Medio depósito de aquí será un medio depósito en general, pero este medio depósito tendrá mucho menos líquido de combustible que si es la mitad superior del depósito. Es decir, que nosotros hemos de ir a parar a esto. Y esto es lo que hace que yo a partir de Ibiza se me fuera chupando el combustible porque yo iba gastando muy rápidamente, cuando al principio gastaba muy despacio, pero no gastaba el mismo combustible, pero aquí gastaba menos altura de la que gastaba aquí, porque aquí iba la altura va cayendo más deprisa. Esa es la situación. Todos tenemos estos depósitos, porque o son depósitos irregulares en la proa, triangulares, con forma de pirámide truncada, o son depósitos del lateral, que tienen la forma del casco más o menos curva o incluso plana. Es como si cogiéramos una pirámide de las pirámides egipcias y la volviéramos punta para abajo y la metiéramos en un barco. A medida que vamos gastando combustible se gasta mucho más rápidamente si el aforador solo mide verticalidades. Ya no lo diré más veces. Entonces, ¿qué solución hay? Pues muy sencilla. Yo empecé a intentar en el depósito, en el reloj que llevaba mi embarcación, ver dónde ponía una marquita, por aquí debe estar, por aquí. Un desastre. ¿Qué hice entonces? Pues primero me fui a hablar con el gasolinero de mi club náutico. Una persona extraordinaria, excepcional, pero a la que además le di una pequeña propina por el trabajo extra que le iba a pedir. Eso es muy importante. La propina siempre hay que darla antes. Y entonces le dije, mira, yo voy a venir cuando no haya aquí tráfico, cuando no tengas faena, pues véngase un día a tal hora. Vale, ese día vendré, amarro y yo te digo que me digas en qué momento tienes que avisarme que llegas a tal capacidad de litros.
Por ejemplo, supongamos que para nuestros veleros o nuestras embarcaciones deportivas un depósito medio es un depósito de 100 litros, ¿no? Pues yo le digo al gasolinero, yo me meto dentro con el aforador en marcha y tú le vas echando gasoil. Y cuando marque el trasto ese que tienes ahí, que me has metido 20 litros, paras y me dices 20 y yo haré una marquita donde tú me has dicho y pondré 20. Y yo te diré, bueno, pues sigue poniendo hasta que pongas 40. Pues 40, 80 y 100. 20, 40, 60, 80 y 100. Y yo iré marcando los sitios así de sencillo. Y eso es lo que hice con mi amigo el gasolinero, con el que tengo una íntima amistad, una amistad muy, muy agradable, muy cordial, desde que lo hicimos así. Y cuando yo en el antocho, que cabían 500 litros, le dije, mira, aquí estoy, ¿vale? Vamos a hacerlo. Avísame cuando pongas 50. Puse la marca aquí. Sigue hasta que pongas 100. Ya hay 100, para. 100, 150, 250, 350 y 500. Cuando ya acabé, te tracé la raya sobre el cristal, que es de plástico normalmente, del aforador, y luego hice unas pequeñas etiquetitas, las pegué y ya lo tengo. Y ahora fijaros, estamos acabando, fijaos, el 500 es lleno, el 0 obviamente es vacío, fijaos cómo se traduce en el aforador, y la mitad de 500, que son 250, ¿dónde está? No está aquí, en medio del depósito, está aquí. Casi hay un cuarto aquí y 3/4 aquí. Es decir, que a medida que el depósito está lleno, yo gasto el combustible aparentemente muy lentamente y a medida que voy acercándome a la parte inferior del depósito, chupo el combustible que da gusto. Total, que hay que tenerlo en cuenta. Con ese truco de hacerse amigo del gasolinero, darle una pequeña propina, ir un día que no haya mucho trabajo en el poste de gasolina del club y estar conchavado con él para que nos lo haga, tendremos un aforador que no solo nos marcará alturas, que a nosotros no nos importan, sino que en nuestro reloj tendremos casi exactamente los litros que nos faltan. Bueno, os he prometido que sería breve. Gracias. Hasta luego.